Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén todos bien. Bienvenidos a otra entrega de la asignatura de ética especial para las ciencias sociales. En esta oportunidad estaremos tratando los componentes del diseño curricular, del actual diseño que rige la educación primaria, el segundo ciclo específicamente. Bien, aquí está el equipo que estará haciendo la exposición. Comenzáramos con la nueva estructura del diseño curricular del nivel primario consta de los siguientes componentes, que son las competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las actividades, los medios y recursos para el aprendizaje y las orientaciones para la evaluación. Uno de los cambios más importantes que se hizo en la actualización de este diseño curricular fue la incorporación del enfoque por competencia. Básicamente, este viene a dar lo que es un énfasis en unos principios que ya se tenían en el fundamento del currículo. Aprendizaje significativo, que básicamente aprender implica en ese tipo de aprendizaje la construcción del conocimiento en función de referentes con un sentido para la persona, a partir de la cual éste se ve tentado a transformar sus esquemas mentales para dar respuestas a diferentes situaciones que se le presenten. Por otro lado, tenemos la funcionalidad del aprendizaje. Como sabemos, en la actualidad, si un aprendizaje no tiene funcionalidad, no se le ve, que digamos, sentido de impartirlo en un aula de clase. El aprendizaje significativo implica la construcción y movilización del conocimiento. Esa movilización significa que debemos ser capaces de usar un conocimiento de que nos fue enseñado en un lugar, llevarlo a otro lugar para poder aplicarlo. Su aplicación en un determinado contexto para responder a una situación, resolver un problema o producir nuevas realidades. ¿Qué se quiere en este tipo de aprendizaje? Que el estudiante tenga conocimientos previos, ya sean conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que a su vez estén organizados de una forma coherente. Y que la docente considere el estudiantado como el centro de la actividad escolar. Ya en esta actualización no se ve al docente como el eje central del hecho educativo, sino a los estudiantes. Y por último, integración de conocimiento. Ese desempeño de la competencia implica la integración de los tipos, de los conocimientos previos que ya dijimos que deberían tener. Integración de los conceptos, los procedimientos, las actitudes y los valores de las distintas disciplinas que se imparten en las aulas. Partiendo de que el ser humano ve la realidad integrada, aquí entonces se busca la articulación de las distintas áreas, como explicamos en nuestra anterior exposición de los dos tipos de estrategias de planificación que estuvimos desarrollando. Esto se los explicamos, con esto se busca que el estudiante no vea las áreas curriculares como un hecho aislado, una aislada de otra o separada de la otra. Bien, ahora vamos a desarrollar entonces lo que son el primer componente, que son las competencias. Vamos a ver qué nos dice que son las competencias. Las competencias, aquí hay una definición que da nuestro diseño curricular y dice que es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. La competencia en nuestro diseño curricular son divididas de dos formas, que vienen siendo las primeras, las competencias fundamentales, y luego las competencias específicas. Vamos a ver qué nos dice. Las competencias fundamentales. Este es como el eje central de nuestro currículo. Todo lo que se hace gira en torno al desarrollo de esas competencias. Esas competencias expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y significatividad. Significa que la mirada del currículo y todo lo que se hace está orientado a que eso al final de cada ciclo escolar, por así decirlo, se desarrolle. Son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo el currículo.
dentro de ellas no, son 7 las competencias fundamentales que conforman nuestro currículo. Competencia ética y ciudadana, competencia comunicativa, competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, competencia de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, competencia ambiental y de salud, competencia de desarrollo personal y espiritual. Decir de esta competencia que básicamente ellas dicen por su composición conceptual lo que se quiere lograr en cada estudiante, que tenga ética y que sepa comportarse en la sociedad, que sepa comunicar sus ideas, que piense de forma razonada, que cree, que sea crítico ante la realidad, que resuelva problemas, que use la ciencia, que bastante avanzado, que le dé uso a la tecnología, que mucho sirve de apoyo para el crecimiento en todos los sentidos en la sociedad, que sepa cuidar el ambiente donde se desarrolla, donde se desenvuelve, por supuesto que cuide su salud y que a través de cuidar el ambiente también cuidamos nuestra salud, y que sea capaz de desarrollarse individualmente como persona y en lo espiritual también. Ahora vemos lo que son las competencias específicas. Estas competencias corresponden a cada área curricular. En cada área curricular usted va a encontrar eh, distintas competencias dependiendo del área. Estas competencias se refieren a las capacidades que el estudiantado debe adquirir y desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento. Las competencias específicas vienen dadas, como anteriormente dijimos, para ayudar al desarrollo de lo que son las competencias fundamentales, ya que es el fin de la educación. Y por otro lado tenemos los contenidos. Los contenidos son mediadores de aprendizaje significativo. Son los conocimientos o saberes propios de cada asignatura y a través de los cuales se concretan y desarrollan las competencias específicas. Es decir, aquí tenemos una triple relación. El contenido depende de cada asignatura y a través de los contenidos que nosotros vamos a desarrollar o a propiciar el desarrollo de las competencias específicas de cada área curricular, con su respectivo contenido en cada área curricular. Y ese desarrollo, tanto del contenido como de las competencias específicas, van a aportar al fomento del desarrollo de las competencias fundamentales. Existen diversas maneras de clasificar los saberes o los contenidos que anteriormente mencionamos. Aquí tenemos cómo podemos clasificarlo. Primero tenemos informaciones sobre hechos. Estos se refieren a situaciones o acontecimientos y procesos personales, naturales y o sociales. Por ejemplo, la fecha que nos dan en las escuelas, siempre debemos recordar esa fecha tan importante. Elementos de biografía de algunos héroes, por ejemplo, de los héroes de la patria. Y básicamente son esas situaciones que debemos recordar tal cual sucedieron, que son hechos que ya por la historia no pueden ser cambiados. Los conceptos es la forma de representar las ideas, situaciones, estructuras o procesos. Por ejemplo, el concepto de aprendizaje significativo, sabemos que se refiere a algo, se refiere al aprendizaje con sentido para las personas. Procedimiento son un tipo de contenido referente a cómo el estudiante puede desarrollar un contenido, a hacer algo en específico, un procedimiento, ya sea a través de una estrategia, una técnica, y básicamente aparecen planteados en nuestro diseño curricular. Te dice, o sea, te da herramientas para desarrollar un procedimiento que te lleve al desarrollo de un contenido. Por otro lado, tenemos aquí lo que son valores y actitudes. Los valores sabemos que son convicciones acerca de aquello que se considera deseable. Son principios de conducta que provocan determinadas actitudes, por ejemplo, el respeto, el amor a las demás personas, eh, el amor a la patria, el amor a la vida, el amor a donde te desenvuelves, a tener ese sentido
de reflexión y pertenencia de donde te encuentras y con quién te relacionas. Las actitudes se diferencian de conductas porque estas se supone que están interiorizadas por cada individuo. Se pueden exhibir conductas automáticamente porque se espera que se actúe de una determinada manera, mientras que para las actitudes debe haber una disposición interior que difícilmente pueda ser manipulada por algo del exterior. Esos tipos de contenido lo podemos encontrar asimismo en nuestro diseño curricular, que a la hora de planificar son muy importantes tomarlos en cuenta y desarrollarlo cada uno, porque ya dijimos que cada uno van enfocados a desarrollar lo que son las competencias específicas y estas a su vez a desarrollar las competencias fundamentales. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con nuestra intervención. Ahora mi compañera seguirá desarrollando los componentes que siguen a continuación. Buenas, mi nombre es Jaime Pérez y yo estaré hablando sobre estrategias, técnicas, actividades de enseñanza-aprendizaje. Sobre qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Todo proceso educativo ocurre en el curso de una acción y marca un itinerario para algo, para poner de manifiesto cómo se ha llegado a una determinada meta, cómo se ha alcanzado la capacidad de saber hacer. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje podrán ser significativos en la medida en que tomen como cuánto punto de partida de la vida y las experiencias del estudiantado, obtenidas dentro y fuera de la escuela. En este sentido, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, punto de partida, constituyen la forma de planificar y organizar sistemáticamente las actividades para apoyar la construcción de conocimiento en el ámbito escolar, en permanente interacción con el contexto. Se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Son un medio para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico del estudiantado. Es decir, las competencias necesarias para apoyar en el ámbito personal y social posibilitan que el estudiante enfrente distintas situaciones y aplique sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en diversos contextos. Por lo que, en otras palabras, las estrategias nos ayudan a crear situaciones de aprendizaje que mejoren lo que son las competencias de los alumnos. Entonces, a partir de eso, ¿qué es la situación de aprendizaje? Se domina la situación de aprendizaje o didáctica de las circunstancias creadas sobre la base de la realidad con el propósito de que el estudiantado construya y aplique. Son un medio de intervención para potenciar los aprendizajes, permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes, ayudan a poner en práctica las competencias, posibilitan socializar con otros y con otras, promueven una actitud proactiva, son diseñadas por el docente y también por el estudiante, promueven la interacción del estudiante con un medio social y natural. En otras palabras, la situación de aprendizaje son un conjunto un conjunto de situaciones, como dice la palabra, que el docente cree y también el estudiante para así potenciar lo que son las competencias a partir de unos contenidos. Tener una relación más con la realidad de más cercana, por lo que esto nos guía a lo que son tipos de aprendizaje. Entonces, existen lo que son diversos tipos de aprendizaje, que en lo que está aprendizaje significativo, es una teoría psicológica que se ocupa de los procesos que el individuo pone en juego para aprender. Los estudiantes construyen sus conocimientos a partir de la interacción entre su experiencia, los elementos culturales y la reestructuración de nuevos esquemas de conocimiento. O sea, el aprendizaje significativo lo que su objetivo es desarrollar conocimientos en los alumnos de forma más realista, de una forma que el estudiante pueda pueda construir el conocimiento a largo plazo de una forma permanente. Entonces, el aprendizaje autónomo es el proceso mediante el cual la persona pone en ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas, procedimentales y formalizadas para construir conocimientos estratégicos por sí mismo. O sea, el aprendizaje autónomo es como lo dice el nombre, es aquel que el estudiante crea a partir de situaciones o de contenidos que él mismo va a desarrollar.
También se encuentra el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Es una forma de aplicar los valores del aprendizaje corporativo para el logro de las intenciones educativas en base a la participación igualitaria de los y las estudiantes en el grupo. Todos aprenden de forma de un clima de ayuda y mutuo. O sea, este aprendizaje lo que quiere es que los estudiantes trabajen de forma colaborativa y colaborativa, como dice el nombre del tipo de aprendizaje, para que así los conocimientos creados se creen de una forma más interactiva. Entonces, ¿qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Estas estrategias deben asegurar la interacción del estudiantado con el entorno y la comunidad local y global, aprovechando los recursos que ésta le brinda e impactando de forma positiva en la misma. Los educandos deben tener la oportunidad de ejercitar las competencias y de seleccionar o construir los medios necesarios para desempeñarse en las situaciones que han sido previamente diseñadas por el personal docente. Entonces, existen lo que son diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, en las que se encuentra lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Es un aprendizaje sobre la responsabilidad en cuanto a que el estudiante se constituye un sujeto de su propio aprendizaje y asumen la responsabilidad de pensar por sí mismo y en sí misma. O sea, este aprendizaje lo que quiere es que crea situaciones en las que el estudiante llegue a los conocimientos por sí mismo o por guía solamente del docente, donde el papel principal lo tenga el estudiante y él vaya consiguiendo su conocimiento por, por descubrimiento, como lo dice el nombre. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, ese tipo de aprendizaje se utiliza problemas semejantes a aquel y el estudiante enfrentarán en su vida con el objeto de desarrollar las competencias. El aprendizaje basado en problemas quiere desarrollar una actitud crítica en el estudiante, es uno de sus principales objetivos, crítica y analítica. También lo quiere convertir en personas investigadoras, por lo que este aprendizaje es sumamente importante para el desarrollo cognitivo del estudiante. También el aprendizaje basado en proyectos. A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes exploran problemas y situaciones del mundo irreal y asumen el reto de crear y modificar recursos y procedimientos que permitan satisfacer necesidades. Como dice el aprendizaje basado en proyectos, eh, crea que el alumno desarrolle o busque interrogantes a proyectos que yo hayan desarrollado junto de forma individual como un grupal. También está la indagación dialógica. Mediante esa estrategia se formulan preguntas a lo largo del proceso de aprendizaje. Al inicio, para instruir un tema, motivar durante el desarrollo, para verificar la comprensión por parte del estudiantado o al final para evaluar. O sea, esta es una estrategia muy utilizada por el estudiante, los docentes, para crear lo que son diferentes situaciones en las que el alumno tenga que responder a interrogantes, por lo que de alguna manera el estudiante se verá no obligado, sino se verá con la necesidad de contestar la misma, por lo que tendrá que estudiar con antelación. Entonces, ¿qué son las técnicas de enseñanza-aprendizaje? Se encuentran varias técnicas de aprendizaje como son el sociodrama o dramatización. Es una técnica que representa o un argumento o tema mediante la simulación y el diálogo de los personajes con el fin de emocionar, motivar, promover a la reflexión. Se utilizan para representar un hecho, evento histórico o una situación social. Para implementarla se determina el tema, se investiga, se asignan roles, se escribe el guión, se prepara el escenario, la coreografía, el escenario, entre otras actividades. Esta técnica se puede utilizar como una forma diferente de impartir un tema, ya que los alumnos la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la asignatura se interesan mucho por este tipo de técnicas, de técnicas de ciencia aplicada, porque suelen ser más interactivas, más divertidas. Entonces, se encuentra también el estudio de caso. Para la aplicación de esta técnica se presenta una situación que debe ser real, es decir, se describe una dificultad por la que atraviesa una persona, una comunidad, una institución. Es un momento determinado. Esa situación debe ser analizada por los y las estudiantes para poder formular alternativas de solución y hacer recomendaciones basadas en la información
presentada por el caso y investigaciones adicionales. El debate es una técnica en la que dos o más participantes intercambian puntos de vista contradictorios sobre un tema elegido. Para esto se debe seleccionar un tema, investigar sobre el mismo, asignar roles, preparar los argumentos, las presentaciones y realizar el debate frente a un público o un jurado. Cada participante expone y argumenta su postura y cuestiona la argumentación de su interlocutor. Los argumentos se constituyen utilizando evidencias, ejemplos, ilustraciones, estadísticas, opiniones de expertos, etc. Por lo que esta técnica de ciencia aprendizaje, el debate, puede ser utilizada en diversos temas o todos los temas que queramos, ya que en esta técnica el estudiante tendrá, se desarrolla lo que es la capacidad de argumentación, también del estudiante puede expresarse de forma correcta, además de que el estudio de caso, por otro lado, esta técnica, lo que hay que desarrollar en el alumno, lo que es un sentido crítico, investigativo, por lo que entonces, ¿qué son las actividades de enseñanza-aprendizaje? Se definen las actividades como todas las acciones organizadas pedagógicamente que forman parte de una situación de aprendizaje y que tienen por finalidad proporcionar al estudiantado o la oportunidad de vivenciar y experimentar comportamientos asociados con el desarrollo de las competencias. Las actividades se conciben como elementos o componentes de cursos en acción, de modo de proceder y por lo tanto deben desarrollarse como formas concretas de poner en práctica las estrategias seleccionadas por el tratamiento de ciertos contenidos concretos en una situación particular. Entonces, el asilo docente debe planificar tomando en cuenta los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes y a partir del diseño curricular utilizando su capacidad creativa, crítica, identificando cuándo, dónde, con qué contenido y con qué medio desarrollar determinados tipos de actividades. Las actividades de inicio, de recuperación de saberes previos, la construcción de saberes, de profundización, ejercitación, de investigación, de evaluación, por lo que el fin, o sea, las actividades vienen siendo la puesta en práctica de las diferentes técnicas, estrategias o métodos de enseñanza-aprendizaje, por lo que son muy importantes, por lo que el docente debe tener un gran manejo de esta. Por lo que gracias, lo dejo con mi próximo compañero que seguirá hablando del tema. Yo soy Brianda Marabel Peña y voy a continuar hablando sobre los medios y recursos para el aprendizaje. En virtud de que el pensamiento de los niños y niñas de la educación primaria se encuentra en la etapa de las operaciones concretas, la respuesta y utilización de recursos y materiales didácticos en el centro y en las aulas juega un papel primordial en su desarrollo cognitivo y en su motivación para el aprendizaje. Los recursos de aprendizaje favorecen el desarrollo de competencias, ayudan a organizar el conocimiento, facilitan el proceso de investigación, promueven el autoaprendizaje, estimulan la imaginación y dan soporte al desarrollo de procesos educativos dinámicos y participativos. Es por esto que se recomienda integrar al aula materiales impresos, que son aquellos que se utilizan principalmente con códigos verbales y gráficos, como libros, guías de estudio, fichas de trabajo, ejercicios prácticos, láminas e imágenes. El centro debe tener una biblioteca general para toda la comunidad educativa, con un bibliotecario o bibliotecaria que, articulado con el profesorado, promueva la cultura lectora y la investigación. Bueno, es muy importante que en los centros educativos los estudiantes, los maestros puedan tener acceso a la información y siempre es importante tener libros no solamente digitales sino físicos, pues el hábito de lectura se ha ido perdiendo mucho. Entonces es recomendable asimismo incluir recursos manipulativos que son instrumentos y materiales concretos creados para apoyar la conceptualización. Como dijimos antes, como los niños están en el periodo de las operaciones concretas, necesitan que la información llegue de lo abstracto a lo concreto. Igualmente, son indispensables los medios, equipos y materiales audiovisuales, es decir, los diferentes instrumentos y herramientas utilizados para grabar, crear, registrar, reproducir sonidos e imágenes que existen en la naturaleza y en la sociedad. La evaluación de los aprendizajes.
La evaluación es una guía para los actores del proceso educativo acerca de la eficacia de la enseñanza y de la calidad de los aprendizajes. El fin último de la evaluación en este currículo dominicano es el promover aprendizajes en función de las competencias fundamentales. Evaluar el desarrollo de las competencias supone usar instrumentos y medios diversos acorde a las competencias que se pretenden evaluar y en contextos similares a las situaciones reales que vivirá el estudiantado. La evaluación persigue identificar lo que el estudiante y la estudiante ha logrado y lo que les falta por lograr. También puedo mencionar que la evaluación tiene que ser en base, ¿verdad?, a los objetivos que se plantearon. No se puede evaluar a los niños en cosas que no se les dijo previamente que se evaluaría. O sea, si se está evaluando la calidad de su lectura, a pesar de que sí es importante tener otros aspectos en cuenta, siempre hay que evaluarle la calidad de su lectura. Los tipos de evaluación según su función pueden ser la diagnóstica, que se hace al iniciar el proceso de aprendizaje o un tema nuevo, que es para saber cuánto se domina de este tema o de este proceso. La formativa, retroalimentar y valorar los niveles de logro de los aprendizajes, y la sumativa, que es la cuantificación de los aprendizajes o contenidos para dar una calificación cuantitativa a los logros o promover al estudiante. Esta es la que se hace luego de terminar el proceso, a pesar de que obviamente se tiene que ir evaluando todo el proceso y la evolución cada vez que se está evaluando. Los tipos de evaluación, según los actores que participan, son la autoevaluación. Esta es la que cada estudiante se hace a sí mismo, en la que valora sus logros, sus fortalezas y también reconoce sus debilidades. La coevaluación es la que los estudiantes se hacen unos con otros. Los estudiantes participan en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados de sus compañeros. Y la heteroevaluación, esa realiza él o la docente respecto del trabajo, la actuación y detenimiento del estudiante. Los criterios de evaluación están referidos a los componentes y elementos de las competencias y orienta hacia los aspectos que se deben tomar en cuenta al juzgar los aprendizajes alcanzados. Se debe considerar al evaluar una competencia estableciendo la cualidad o característica relevante que debe observarse en el desempeño de los y las estudiantes. Los criterios indican los elementos sobre los cuales él o la docente definirán las pautas para determinar en qué medida sus estudiantes muestran haber desarrollado las competencias. Estos criterios se hacen operativos en las áreas y niveles donde se traducen en indicadores de logro. Estos indicadores son los que estos criterios nos permitirán darnos cuenta, ¿verdad? Estos criterios o indicadores de logro. ¿Qué tanto logró un estudiante desde que iniciamos el proceso o qué tanto conoce del tema desde que iniciamos hasta que terminamos? Estos se refieren a aspectos claves de las competencias y constituyen pistas, señales, rasgos que evidencian el nivel de dominio de las mismas y sus manifestaciones en un contexto determinado. Dependiendo de su nivel de concreción, los indicadores de logro pueden referirse específicamente a contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Se pueden referir también a una combinación de algunos de ellos o a los tres integrados. Las actividades e instrumentos de evaluación estarán estrechamente relacionados con esos indicadores de logro. Y esto es todo.